Amiguitos, esto ya no es un simple chisme, esto ya es una ruptura, porque lo que acaba de hacer Emiliano Aguilar no solo sorprendió a todos, podría haber terminado de romper a la familia Aguilar por dentro, y es que mientras todo el mundo estaba enfocado en Nodal, en Ángela, en la polémica de siempre, él decidió moverse, y no hacia cualquier lado, hacia Kazu. Sí, la misma Kazu. La mujer que quedó en medio de todo este escándalo, la que muchos señalaron, la que otros defendieron, pero que ahora vuelve a estar en el centro de todo. Y aquí es donde esto deja de ser un simple movimiento musical, porque esto no es solo una canción, esto es un mensaje, y no cualquiera. Es un mensaje que dentro de esa familia se va a sentir fuerte. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a ver hoy no es casualidad. Para entender lo que está pasando, hay que decirlo claro, la familia Aguilar no es cualquier familia, es una dinastía, una imagen construida durante años, un ejemplo de tradición, de unión, de valores, o al menos eso es lo que nos han vendido. Pero hay algo que empieza a fallar cuando desde dentro alguien decide romper ese guión. Y ese alguien es Emiliano, el que nunca ha encajado del todo, el que no sigue las reglas, el que no mide tanto sus palabras, el que no necesita aprobación. Y de repente sale y confirma algo que nadie esperaba, que va a colaborar con Katsu. Y aquí es donde todo cambia, porque esto no es neutral, esto no es una decisión cualquiera, esto es posicionarse, esto es decir yo estoy aquí y no del otro lado. Y te hago una pregunta directa. ¿Tú crees que alguien hace algo así sin saber lo que implica? ¿De verdad crees que esto es casualidad? Porque hay que entender algo muy importante. Kazu no es un artista más en esta historia. Kazu es la ex. Kazu es la madre. Kazu es la figura que quedó en medio de todo lo que pasó entre Nodal y Ángela. Y ahora alguien de la familia Aguilar decide acercarse a ella. No cualquier persona, su propio hermano. Y eso dentro de una familia como esa pesa. Porque cuando alguien rompe la línea es por algo. Y aquí es donde todo se empieza a poner incómodo. Porque mientras esto pasa, hay silencios. Ángela no habla, Pepe no aclara, Nodal no aparece, pero Emiliano sí. Y eso dice mucho más de lo que parece. Porque cuando todos callan y uno habla, es porque algo no está bien. Y aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. Esto no es solo una colaboración, esto es una grieta. Una grieta en una familia que siempre se mostró sólida. Una grieta en una historia que parecía perfectamente construida. Y cuando una historia empieza a romperse desde dentro, es cuando empiezan a salir las verdades, porque entonces todo empieza a tener otro sentido. Las distancias, los silencios, las decisiones raras, las apariciones que no pasan, todo empieza a encajar, pero de otra forma. Y aquí te dejo otra pregunta. ¿Y si la historia que nos contaron no era completa? ¿Y si había más cosas que no sabíamos? Porque cuando alguien de dentro se mueve así, no es por nada, es porque algo vio, algo sabe, o algo ya no está dispuesto a callar. Y esto apenas empieza, porque ahora vienen las reacciones, las indirectas, los movimientos que ya no se pueden esconder, y posiblemente una división que ya no se va a poder tapar, porque cuando una familia empieza a romperse desde dentro, ya no hay manera de fingir que todo está bien. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que esto es solo música? ¿O estamos viendo el inicio de algo mucho más grande? Porque en historias como esta, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que ya no se puede ocultar. Y si pensabas que esto ya era fuerte, espérate, porque lo que viene ahora es lo que realmente cambia todo, porque no es solo lo que hizo Emiliano,
es lo que provoca, porque desde que se soltó esa noticia, el ambiente cambió, las redes se encendieron, la gente empezó a preguntar, a cuestionar, a dudar, y eso es lo que más incomoda, porque cuando la gente empieza a hacer preguntas, es porque algo no está claro, y aquí es donde todo se pone todavía más interesante, porque mientras Emiliano se acerca a Katsu, hay otros que se alejan. Ángela, desaparecida, sin explicaciones, sin apariciones claras, sin ese control de imagen que siempre la había caracterizado. Y eso no es normal, porque cuando todo está bien, se nota, pero cuando algo no cuadra, también. Y aquí es donde muchos empiezan a atar cabos, porque no es solo el movimiento de Emiliano, son varias cosas pasando al mismo tiempo. Silencios, distancias, decisiones raras. Y eso no es casualidad. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Tú crees que dentro de la familia todos están de acuerdo con lo que pasó? ¿O hay alguien que ya no está dispuesto a seguir el mismo discurso? Porque cuando una familia es tan pública, las diferencias no se esconden tan fácil, se notan, se sienten, y tarde o temprano salen. Y lo de Emiliano puede ser justo eso, el primer movimiento visible, el primero que rompe el equilibrio, el primero que deja ver que no todo está tan unido como parecía. Y eso cambia completamente la historia, porque entonces ya no estamos hablando de un problema entre dos personas, estamos hablando de algo más grande, de una estructura que empieza a fallar, de una imagen que ya no se sostiene igual. Y eso es mucho más difícil de controlar, porque puedes controlar un rumor, puedes controlar una entrevista, pero no puedes controlar cuando alguien de dentro decide hacer lo que quiere. Y aquí es donde entra otro punto importante, Kazu, porque mientras todo esto pasa, ella no está en polémica, no está reaccionando, no está atacando, simplemente está trabajando, avanzando, y eso también dice mucho, porque en medio de todo este ruido, la única que parece estable es ella. Y eso cambia la percepción, porque la gente empieza a comparar, empieza a mirar quién habla y quién no, quién reacciona y quién se mantiene firme. Y ahí es donde la historia empieza a girar, porque ya no es solo lo que pasó antes, es lo que está pasando ahora. Y ahora la narrativa ya no es la misma. Y lo más fuerte es que esto puede seguir escalando, porque cuando hay tensión interna, siempre hay consecuencias, indirectas, movimientos, decisiones que parecen pequeñas, pero que dicen mucho. Y aquí es donde todo se pone todavía más interesante, porque lo que hizo Emiliano puede ser solo el inicio de una serie de cosas que todavía no hemos visto. Y cuando eso pasa, cuando una historia empieza a abrirse así, es porque todavía falta mucho por salir. Y te lo digo claro, esto no se va a quedar aquí, porque cuando una imagen se rompe, no se arregla de un día para otro. Y cuando hay diferencias dentro, no se esconden para siempre. Así que ahora la pregunta es otra. No es qué pasó, es qué va a pasar ahora, porque si esto sigue así, vamos a ver más movimientos, más señales, más cosas que ya no se van a poder tapar y ahí es cuando realmente vamos a entender todo, porque en historias como esta, la verdad no sale de golpe, sale poco a poco y cada pieza cambia todo.